Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Fabián, soy estudiante del UNAM de la FES Aragón en Arquitectura y esta tarde les vengo a presentar el tema de la cultura totonaca en la zona arqueológica del Tajín. Espero disfruten la exposición. Gracias. Comenzamos con la exposición. El Tajín es una zona arqueológica ubicada en el estado de Veracruz, entre las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla. Lo encontramos en la costa del Golfo, se localiza en la región centro-norte del estado de Veracruz, entre las ciudades de Papantla y Poza Rica, a 14 y 6 kilómetros respectivamente de cada una, y se cree que fue fundada sobre una superficie aproximadamente de 144 hectáreas. Aquí podemos observar dos fotos, ambas tomadas del museo del sitio. En la primera foto en verde podemos ver el actual Tajín y en la segunda foto en rojo podemos ver cómo es que se creía que era el Tajín en aquel entonces. El clima. Vamos a ver el clima de la región. El clima es un cálido húmedo con temperatura promedio aproximada a los 20.8 grados centígrados. Es reconocida como selva mediana con época de sequía bien marcada y vegetación de dunas costeras. La flora. ¿Qué podemos encontrar en la flora? ¿Qué tipo de árboles podemos encontrar? Podemos encontrar árboles de tipo selvático como es el joconote, el laurel, el palo de mula, el cedro, la ceiba y algunas variedades de la familia de las leguminosas. La fauna. Dentro de la fauna vamos a encontrar distintos tipos de animales característicos del estado de Veracruz, pero más que nada animales resistentes al calor, tales como conejos, tejones, mapaches, tlacuaches, coyotes, víboras de cascabel, etcétera, etcétera. La ubicación en el tiempo. La ubicación en el tiempo es una de las grandes discordias que existe entre los historiadores actualmente debido a la gran diversidad de teorías que existe, pero muchos historiadores lo han situado en la transición al posclásico, conocido también como periodo epiclásico mesoamericano, entre los años 800 y 1150. Podemos observar una tablita aquí donde podemos ver el desarrollo de distintas culturas: la olmeca, la zapoteca, la teotihuacana, la maya, la mixteca, la cultura del Tajín y la cultura azteca. Grupos de origen. Existen muchísimas teorías sobre esto. Algunos piensan que tiene cultura mixteca, otros piensan que tiene cultura olmeca, pero la teoría más aceptada es que es con la caída de Teotihuacán cuando se comienza a fundar esta ciudad. De origen totonaca, esta cultura de la cual aún no se sabe su origen específico, puesto que algunos investigadores proponen que fue tomada por grupos procedentes de Teotihuacán que llegaron a establecerse en la región durante el siglo III después de Cristo y que se fueron fusionando para crear el actual Tajín con esa bella arquitectura que a todos nos encanta. El aspecto social. Dentro del aspecto social vamos a tener una de las características más referentes y más heredadas de las distintas culturas mesoamericanas. Vamos a tener lo que es la pirámide jerárquica, donde encontramos de abajo hacia arriba esclavos, campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y por último al tlatoani, o como lo llamaban los españoles, al cacique, que era el que tomaba las decisiones importantes y trascendentales en la cultura totonaca. Vamos a ver el aspecto político, una foto de la pirámide de los nichos. La organización política de la cultura totonaca, como les dije, estaba organizada por un cacique que a su vez estaba asesorado por un grupo de ancianos que eran los que tomaban las decisiones trascendentales y aconsejaban al tlatoani. Tales decisiones eran como las decisiones astronómicas, las decisiones calendáricas, así como la decisión sobre los sacrificios humanos, entre otras decisiones importantes.
Aspecto económico. ¿Qué aspecto económico vamos a encontrar? Es un aspecto económico común que hemos encontrado en la mayoría en todas las culturas prehispánicas. Tenemos el trueque, que es de una manera más generalizada, más enfocada, es el trueque, pero hacia los productos enfocados que se producen en la región. Tenemos, por ejemplo, el trueque con la explotación de los manglares, así como de la pesca, la recolección de moluscos o la caza de aves marinas y otros mamíferos, así como de productos procedentes de la agricultura. Tenemos el aspecto religioso. El aspecto religioso es una de las grandes influencias teotihuacanas, ya que vamos a encontrar una dualidad entre las deidades, vida y muerte, por ejemplo, así como también vamos a encontrar una semejanza entre las deidades teotihuacanas y las deidades totonacas. Tenemos, por ejemplo, que existe también Quetzalcóatl, el dios serpiente, tenemos a Tlaloc, el dios de la lluvia, y posteriormente tenemos que se creaban altares sobre los basamentos piramidales para hacer referencias o cultos de ellos. La cerámica. La cerámica es una de las grandes características, nuevamente también heredada con costumbres teotihuacanas debido al uso de colores, al uso de figurillas. Esos rojizos provenientes de la cultura teotihuacana también son heredados aquí, al igual que con la pintura. La pintura nuevamente es influenciada por la cultura teotihuacana, pero más que nada una de las grandes características es el uso del rosa sobre el rojo para crear pinturas murales, para crear esos frescos tan hermosos que hemos visto en el Tajín, y muchas veces hacen referencias a las deidades, a las dualidades, a la incógnita de qué hay después de la muerte, a la belleza de la cultura, a una gran variedad de situaciones que ocurrían en ese tiempo. La escultura y las artes menores, como podemos ver, es nuevamente igual con influencia teotihuacana. Aquí podemos ver inclusive una pequeña escultura encontrada en el edificio 4 de la Plaza de los Nichos, muy bien detallada, donde nos cuenta la historia de una, me parece que es la historia de, creo que son los sobrevivientes de una batalla los que están ahí. No tengo ese dato todavía muy bien, pero está muy interesante. Aspectos científicos. Dentro de los aspectos científicos podemos destacar algunos como la cosmogonía más avanzada, el trazo urbano planeado, muy interesante también, el mejoramiento del sistema constructivo. Ya construimos sobre tablero, nicho y talud. Representaciones astronómicas de la pirámide de los nichos, que cuenta con 365 días. Está muy interesante esta parte. Tenemos dentro de la arquitectura y el sistema constructivo, tenemos, como les había dicho, la combinación de talud, tablero, nicho y cornisa que se ve en la mayoría de los edificios de Tajín, que como hemos visto es un mejoramiento de la herencia teotihuacana que se hace. Tenemos un sistema de losa prehispánico muy interesante, con más de 15 metros de claro. Es muy interesante debido a que realmente se han hecho estudios estructurales sobre la losa, han ido estructuristas famosos y aún no se ha descubierto cómo es que podíamos cubrir un claro tan grande con materiales prehispánicos, siendo que aún no se tenía el conocimiento científico que se tiene ahora sobre los materiales. Es una de las características más interesantes, bueno, que a mí en lo particular me agrada más de Tajín, la incógnita en el cómo se construyó, cómo se edificó y cómo se vivía en ese entonces, y más que aún cómo es que ha sobrevivido hasta estos días la gran mayoría de los basamentos piramidales. Muy interesante. El urbanismo. ¿Qué podemos destacar del urbanismo en el Tajín? El Tajín tiene 3 etapas urbanísticas. La primera etapa termina alrededor del año 750 aproximadamente. Es cuando llegan los primeros grupos olmecas, mixtecos a la zona, y cuando se crea el primer contacto con la cultura teotihuacana, donde se crea ese contacto que
que hereda para heredar las costumbres y las tradiciones de distintas culturas. En la segunda etapa es cuando se empieza a construir gran parte de lo que es el Tajín. Se empiezan a construir la mayoría de los juegos de pelota. Recordemos que Tajín tiene 17 juegos de pelota, un gran número, de hecho, un número muy elevado y muy interesante. Y por último tenemos la última etapa del Tajín, que es aproximadamente en los finales de su apogeo, aproximadamente en el año 1150, cuando se construye lo que es la plaza de los nichos, los edificios alrededores, y se consolida esa gran ciudad, la gran ciudad del Tajín, la gran ciudad misteriosa, la gran ciudad que significa la ciudad del trueno. Como hemos visto, inclusive la pirámide de los nichos es una analogía del trueno, el escalonamiento es una analogía a la figura del trueno. Pero es en ese momento, en el año 1150 aproximadamente, cuando culmina la cultura del Tajín y cuando nos dejan esta herencia que hemos ido estudiando durante generaciones y que aún realmente no hemos logrado comprender de una manera específica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una exposición, a mí en lo particular, muy interesante. Realmente me quedan muchísimas ganas de seguir estudiando la cultura de Totonaca. Y pues espero que la hayan disfrutado. Muchísimas gracias.